Soy Akane de Ramón González y estás escuchando C de Crimen. En este episodio vamos a hablar del crimen del Loro de Piedra. Este caso comienza el 18 de mayo del 2006, cuando un hombre se acerca a una comisaría de Pineda de Mar y denuncia la desaparición de su hijo. Este afirma que había hablado con él el 14 de ese mismo mes y que su hijo, Javier, le había dicho que volvería en un par de días como mucho, que volvería a incorporarse a trabajar y volvería a casa. Sin embargo, habían ya pasado 4 días y seguía sin saber nada de él. Había intentado contactar con él, llamarle, mensajearle, pero no llegaba a localizarle. Es por eso que se había preocupado. Además, también menciona que últimamente había notado que su hijo había cambiado bastante, tanto de aspecto como de comportamiento, manera de vestir. Entonces le preocupaba mucho el hecho de no haber recibido ninguna llamada ni respuesta a los mensajes. Como ya he adelantado, la víctima de este caso es Javier, un joven de 27 años que trabajaba con su padre y que estaba pasando un mal momento. Hacía poco que le había dejado su novia y estaba un poco desesperado, quería recuperarla. Y en un intento, podríamos decir, desesperado de recuperarla, se acerca a una tienda de esoterismo de Pineda de Mar. Allí conocería a Carlos Javier Núñez. Carlos era santero y entre sus habilidades estaba espantar a los malos espíritus, a las malas vibras, hacer curaciones con magia y ser vidente. Javier había ido donde Carlos con la esperanza de que éste pudiera recuperar a su novia. Y efectivamente Carlos promete a Javier que recuperaría a su novia mediante rituales. Pero veamos más a fondo quién es Carlos. Carlos hacía 5 años que había venido a España, en concreto a Pineda de Mar, y vino al ser contratado por la familia Carrillo. Estos querían una limpieza de la casa ya que creían que estaba cargada de malas sensaciones, de malas energías. Y aunque la familia Carrillo en principio contratara a una mujer, que sería la mujer, esposa de Carlos, apareció Carlos. En principio iba a ser una semana de estancia de Carlos con la familia Carrillo, viviendo y durmiendo en esa casa para eliminar mala energía, pero lo que iba a ser una semana se convirtieron en meses, en años, y llegó a vivir con ellos 3. Durante ese tiempo incluso Carlos se llegó a separar de su mujer en Cuba. Pero como he mencionado, Carlos hacía 5 años que vivía en Pineda de Mar. 3 los había pasado con la familia Carrillo, pero 2 de ellos los había pasado en la tienda que había puesto de esoterismo. Esta tienda no es que fuera suya, la tienda estaba pagada por María, la madre de la familia Carrillo. El local se llamaba Changó y era un local bastante pequeño, de unos 30 metros cuadrados repartidos entre una sala donde hacía todos sus rituales y atendía a los clientes, un pequeño lavabo y una habitación pequeña que era entendida como vestidor trastero. Es decir, no era un local en principio habitable, pero tenía unos sofás en los que pues dormía y hacía del local su vivienda. Pero cabe destacar que Carlos no vivía solo en ese local, también vivía con Marco, hijo de la familia Carrillo. Ambos dormían cada uno en un sofá o en ocasiones en conjunto, ya que tenían una especie de relación sexoafectiva que ya explicaré un poco más adelante. El caso es que a esta pareja se le había sumado también Javi. Javi, como ya he dicho, había recurrido a Carlos para que le ayudara a recuperar su novia, pero se había hecho amigo tanto de Carlos como de Marco. Es por eso que muchas noches la pasaban los 3 juntos en Chango, en el local. Y eso también lo había comentado su padre en la denuncia, que cada vez pasaba más tiempo fuera de casa, que había tenido o había creado nuevas amistades y estas amistades eran las que le habían influido en el cambio de vestimenta, de comportamiento. Y por eso, pues el padre ya de Javi sospechaba un poco de estas 2 personas. Además, si vemos el motivo por el cual Javi había dejado de trabajar un par de días, entendemos un poco más la preocupación del padre. Y es que Javi le había pedido 2 semanas libres en el trabajo a su padre, ya que iba a venir la madre de Carlos. Y Javi quería enseñarle Barcelona y enseñarle pues algunos lugares. Es más, si recordamos, he mencionado que el mismo 14 Javi y su padre habían hablado por teléfono. Este día es el primer día que Javi había marchado para esas pequeñas vacaciones que iba a realizar. Por lo que el 14 de mayo del 2006, Javi llama a su padre y avisa sobre las 10 de la noche más o menos que este estaba en Madrid con Carlos y que volvería
como muy tarde, pues el día siguiente, el 15 o el 16, que no tardaría mucho más. Y claro, como cualquier padre, cuando Javi no aparece en casa al día siguiente, pero tampoco aparece al siguiente ni al siguiente, y tampoco puede ponerse en contacto con él de ninguna manera, ya que pues las llamadas no parecen llegarle, los mensajes tampoco, o los está ignorando, empieza a buscarle por toda Pineda. Incluso le busca en la tienda Chango a ver si le ve o ve a Carlos o a Marco, pero no parece encontrar nada. Además, al ser adulto podría haber cambiado de opinión y decidir no volver tan pronto, o podría simplemente haberse ido sin avisar a nadie. Pero el padre de Javi empieza a sospechar cuando, preguntando a personas y a vecinos de Pineda de Mar, uno de ellos le dicen que le han visto en Pineda de Mar con Carlos. Claro, esto era raro porque en la llamada que le había hecho Javi el 14, le había dicho que estaba en Madrid con Carlos, pero no en Pineda. Entonces el padre empieza a sospechar que algo raro hay. Es por eso que la madrugada del jueves 18, el padre va al puerto de Areñis de Mar. Allí sabía que la familia de Marco tenía el barco de pesca, ya que era una familia marinera y de pescadores. La familia Carrillo llegó sobre las 6 de la mañana. En concreto, únicamente llegó el padre de Marco. Al ser preguntado por el padre de Javi, dijo no saber nada, ni haber visto a Javi, ni nada. Además, también menciona que no tiene el teléfono consigo y que no puede llamar a Marco. Pero cuando el padre de Javi insiste en saber qué pasa con su hijo, de repente el padre de Marco saca el teléfono del móvil y comienza a llamar a Marco. Algo que pues choca bastante al padre de Javi porque le acababa de decir que no tenía el teléfono encima. Sin embargo, pues espera a ver qué le dice Marco a su padre. La respuesta que recibe tampoco le da muchísima información, ya que dice lo mismo que su padre. No sabe nada de Javi y que no le puede ser de ayuda. Es por eso que el padre de Javi decide presentarse en casa de Marco y preguntar directamente a él, en persona, cara a cara. Cuando llega y ve que Marco le abre la puerta, ve a con muchísimas heridas, marcas en los brazos, en la cara, en la cabeza, en las orejas, y le resulta extraño dónde se ha podido hacer tantas heridas en tantos sitios diferentes. Es por eso que, además de preguntar por su hijo, le pregunta a ver dónde se ha hecho esas heridas, porque claro, en su cabeza pues pensaría que quizá Marco estuviera con su hijo y el lugar donde se han hecho las heridas podría haberle pasado algo a su propio hijo. Entonces le insiste en que le diga cómo se ha hecho todas esas heridas y todos esos golpes. A lo que Marco le responde que la madre de Carlos había fallecido y que Carlos, desesperado, había intentado suicidarse y que Marco, en un intento de salvarle la vida, de detener que se suicidara, pues se había caído y se había realizado todas esas heridas. Esto al padre de Javi no le cuadra para nada. Con esa información pone esa primera denuncia de la desaparición de su hijo. Además, también informa a la policía que falta el todoterreno de su hijo Javier. No lo encuentra por ninguna parte, pero le parece raro no encontrarlo porque Javi siempre se mueve con él, todoterreno verde del que no se separa. Lo curioso de esa primera denuncia es que cuando llega a comisaría se encuentra con la familia Carrillo poniendo denuncia por la desaparición de Javi. Le parece muy extraño a la policía también y es por eso que interrogan por primera vez a Marco. La primera vez de bastantes y también da la primera versión de bastantes. En esta primera declaración, Marco habla sobre el supuesto suicidio de Carlos y realiza varios cambios. En una primera versión dice que había más gente junto a ellos, en otra dice que estaban solos, en otra menciona que la cuerda con la que Carlos iba a suicidar se rompe y que por eso no consigue suicidarse. Es decir, alrededor de ese intento de suicidio cambia en varias ocasiones la versión. Es por eso que la policía, el siguiente paso lógico que da es intentar localizar a Carlos, pero no lo consigue, no consiguen encontrarlo. Deciden ir al local Chango, ya que a pesar de que la propietaria sea la madre de Marco, lo dirige en cierta manera Carlos, entonces puede que esté allí o que encuentren algo que les indique dónde puede llegar a estar o quizá con suerte encontrarían a Javi. En esa primera visita va tanto la familia Carrillo, que es quien abre el local, como el padre de Javi y la policía misma.
El caso es que en esa primera visita al local, el padre de Javi ve algo extraño, y es que ve a María, la madre de Marco, llevarse ropa que aparentemente está manchada de sangre. Esto obviamente lo comunica rápidamente a la policía, pero la policía parece hacerle de menos y no le hace caso, es decir, no sigue esa pista dada por el padre de Javi. La policía en ese momento, con esa primera visita al local y ver que no hay nada sospechoso ni encontrar ningún tipo de pista, decide volver a comisaría y seguir la investigación allí. Sin embargo, la familia Carrillo y el padre de Javi deciden ir a Riels Villaegre, donde Carlos se supone que había intentado suicidarse. Allí ven efectivamente una cuerda en un árbol, como si alguien hubiera intentado suicidarse, pero no ven nada más que les dé algo más de información. Sin embargo, justo cuando el padre de Javi va a irse ya, ha dado por finalizada la búsqueda en ese lugar, encuentra un móvil. Encuentra un móvil que lo coge y mete la tarjeta SIM en el suyo propio para poder mirarlo. Cuando ya consigue encender el teléfono con la tarjeta SIM, ve que hay un mensaje de voz que aparentemente al oírlo entiende que viene de parte de Marco y que se dirige a Javi. Con esta información decide llamar a la persona que envió este mensaje y cuando le cogen es el padre de Marco. Le parece un poco extraño, por eso que decide ir a la policía y ampliar la denuncia con esta nueva información y con esta nueva prueba. Al día siguiente, el 19 de mayo, el padre de Javi llama a la policía y notifica que Nicolás, el hermano de Marco, le ha llamado y le ha comentado dónde se encuentra el coche de Javier. Además, el lugar donde está el coche de Javi es un lugar un tanto recóndito. Típico lugar que si no sabes que ahí se puede aparcar un coche, no lo encuentras. No consigues aparcarlo. La policía vuelve a interrogar a Marco, y Marco aporta nueva información que anteriormente no la había mencionado. Y es que dice que el coche lo había escondido tanto Javi como Carlos porque realmente no iban a estar en Madrid, pero habían dicho a todos sus contactos que iban a Madrid. Entonces, para que no se enteraran de esa mentira, pues habían decidido esconderlo. Sin embargo, hay algo que no cuadra de esa información que Marco da. En una inspección ocular del coche, ven que el asiento del piloto estaba muy echado hacia adelante, lo cual indicaría que una persona baja es quien ha conducido por última vez ese coche. Y claro, atendiendo a las alturas de las personas involucradas, pues da la casualidad que quien más encaja es Marco, ya que Javi medía 1,75, Carlos medía parecido, pero Marco medía bastante menos, era el más bajo de los tres. Entonces se entiende que quien realmente ha conducido ese coche es Marco. Pero Marco sostiene que él no ha conducido el coche, que han sido Javi y Carlos, lo cual se queda un poco en el aire este asunto. El 20 de mayo, el caso ya pasa a la unidad de investigación criminal, y estos vuelven a interrogar a Marco. Este dice que el 16 fue a trabajar y que al volver al local, Carlos le explicó que Javi se había ido con su padre. Y luego menciona que habían decidido realizar una especie de ritual y hacer unas expiaciones en la tienda. Carlos le da 2 plumas a Marco y este las coge cada una con una mano, se pone en el suelo boca abajo con los brazos extendidos pegados al cuerpo y Carlos empieza a realizar su ritual. Marco dice que tras estar un rato así se llega incluso a quedar dormido, pero que le despiertan unos golpes en la cabeza. Cuando ve qué es lo que le está golpeando o quién le está golpeando, descubre que es Carlos con un loro de piedra golpeándole en la cabeza. En principio todo esto formaría parte del ritual para Carlos, pero claro, Marcos se está quejando de que le está haciendo daño y que incluso le va a llegar a matar. Entonces, tras mucho insistir en que parara, Marco finalmente se levanta, se dirige al baño y se asea. Y que esa situación es la que causa todas las heridas que al padre Javi le habían impresionado en un primer momento. Cuando oye esto, la unidad de investigación criminal, más el dato del coche, las versiones pasadas de Marco, decide que lo propio es volver a buscar en la tienda, en Chango, a ver si encuentran algo, o a ver si al menos encuentran el loro con el que supuestamente Carlos le había golpeado en repetidas ocasiones a Marco. Además, por si fuera poco,
los vecinos se habían quejado de un olor bastante extraño saliendo de Chango, entonces la policía ve más que suficientes evidencias y pruebas como para volver a abrir ese local y volverlo a investigar. Pero esta vez volverlo a investigar muy profundamente, sin dejarse un rincón sin ver. El 20 vuelven a ir con la familia Carrillo, ya que son los dueños del local y pueden abrirlo, y efectivamente confirman que desprende un olor bastante desagradable. Pero todo esto podría venir porque en el local, aparte de vivir o casi vivir Carlos, Marco y Javi, también había dos perros allí. Dos perros que durante esos días parecía que habían sido descuidados, ya que el local se encontraba lleno de heces y de pis y excrementos que habían realizado los perros. Aún así, la policía decide rebuscar cada esquina del local y cuando casi ya están a punto de dar por finalizada la búsqueda, remueven unas cajas y unas bolsas que hay detrás de uno de los sofás y descubren el cuerpo de Javi. El cuerpo de Javi, que tenía una herida bastante amplia en la cabeza y que estaba bastante escondido. Como ya he mencionado, la familia Carrillo estaba allí, y Marco lo único que tiene que decir cuando la policía encuentra el cadáver de Javi es que, bueno, ya lo investigarán. Algo que obviamente sorprende a la policía y que les hace sospechar todavía más si cabe. Cuando ya pasan los días y consiguen tener el informe de la autopsia del cuerpo de Javi, ven que las heridas han sido causadas por un objeto contundente y pesado, que no tiene signos de defensa y que podrían pertenecer al loro de piedra que comentábamos, ya que en la búsqueda también encuentran al loro y encuentran al loro con restos como de sangre. Se ve que había sido limpiado, pero todavía queda algún resto. Obviamente faltaría pues una posterior investigación con el propio loro y ver si podría encajar con las heridas, pero van encaminando el caso por esa vía. La autopsia también determina que había sido asesinado el 14 a la noche o el 15 a la madrugada temprana. Con toda esta nueva información, la policía ve muchísimo más prioritario la búsqueda de Carlos, de encontrarle y de poder interrogarle. Pero se les dificulta bastante ya que no consiguen dar con él. Además intentan sacar a Marco algo de información y este dice que después del intento de suicidio se habían ido a Barcelona a comprar ropa y que después habían pasado la noche en una sauna. Claro, la policía le pregunta a ver cuál es esa sauna, pero Marco da varias indicaciones que se contradicen, que no tienen mucho sentido y la policía no consigue dar con Carlos. 2 meses después de haber encontrado el cadáver de Javi, la policía está desesperada y decide recurrir a una especie de última opción. Esto es la colaboración ciudadana. Deciden que es momento de mostrar la imagen de Carlos en todas las televisiones, en todos los periódicos, y que así recibirían llamadas de los vecinos y de las personas que vivían ahí para poder quizá sacar una pista buena o un hilo del que tirar. De entre todas las llamadas que recibió la línea abierta, solo destacaron 3. La primera provenía de un propietario de una sauna. El dueño de la sauna había dicho que Carlos había estado viviendo allí, durmiendo y prácticamente encerrado, pero que cuando justo había salido su imagen por televisión, había recogido todas sus cosas y se había ido. La segunda llamada era de un local de loterías y comentaba que Carlos pasaba por allí todos los días a comprar un décimo. La tercera llamada, ya la última, era un ciudadano que decía haberlo visto en varias ocasiones y verlo sobre todo hablar con prostitutas. Estas 3 llamadas provenían de distintas personas, pero que ponían a Carlos en una misma zona. Es por eso que deciden darle veracidad y ese mismo 20 de julio la policía monta un dispositivo de vigilancia en los 3 puntos. Y ese mismo día, Carlos finalmente es detenido por la policía. Lo sorprendente de la detención de Carlos no es la propia detención, que tras 2 meses podría haber sido bastante liberadora en algún sentido para la policía. Lo sorprendente es lo que lleva encima. Lleva 11 cartas de amor provenientes de María, la madre de Marco, y una de ellas también proviene de Nicolás, el hermano de Marco.
son cartas que posteriormente se someten a una prueba caligráfica y determinan que efectivamente provienen de esas personas. Las cartas que provenían de María son determinantemente cartas de amor. Sin embargo, la carta que provenía de Nicolás no es tanto de amor, sino de algo más que una amistad. Pero aún así dan un dato bastante clave, y es que para haber recibido esas cartas, la familia Carrillo debería haber sabido dónde estaba Carlos. Un dato que no habían dado en ningún momento a la policía, pese a los continuos interrogatorios realizados a Marco, pese a la insistencia de la policía en localizar a Carlos. Es por eso que, posteriormente, en el juicio que se realiza, a María se la pone o se la intenta cargar con una pena de encubrimiento, por saber dónde estaba Carlos y no haberlo comunicado con la policía. Justo antes de que Carlos diera su propia versión a la policía recibe el informe de la sangre del loro de piedra. Se determina que efectivamente la sangre proviene de Javi y que, por tanto, casi al 100% ese loro es el arma homicida. Dicho esto, pasemos a analizar la primera versión de Carlos. Carlos lo primero que dice es que ha estado escondido durante esos 2 meses por miedo a la familia Carrillo. Él sabía que tenían una especie de tráfico de drogas o que llevaban una especie de negocios un tanto turbios y que tras varias amenazas y varios problemas, él había amenazado, entre comillas, con destapar toda la verdad. Pero la familia Carrillo era muy poderosa, por lo que Carlos tenía miedo de lo que le podría haber sucedido, y que por eso había estado durante esos 2 meses escondido. Cuenta que el 16 de mayo Marco había ido al puerto a trabajar, pero que de repente había dado media vuelta y había vuelto a la tienda. Cuando Marco vuelve, Carlos comenta que había ido a hacer la compra y que cuando el propio Carlos vuelve a la tienda se encuentra a Marco lleno de sangre, algo que no entiende y que le dice a Marco a ver qué ha pasado. Marco le había confesado haber tenido una discusión bastante acalorada con Javi, pero que no había pasado nada, que Javi luego se había ido y que no se preocupara. Sin embargo, luego Marco le propuso hacer un ritual para quitar las malas vibraciones, los malos espíritus. Es en ese momento cuando, según Carlos, dirigido por Marco, van hacia el lugar donde se supone que se había intentado suicidar. Pero es que, según la versión de Carlos, no había sido un intento de suicidio en sí, sino que había realizado todo eso amenazado por Marco. Cuando llegan a ese punto, Carlos dice que Marco le confiesa todo, que Marco ha sido quien ha asesinado a Javi, pero que como él no quiere cargar con la culpa, Marco obliga a Carlos a grabar un vídeo donde confiesa el asesinato, a pesar de no haber sido él el culpable. Carlos afirma a la policía que ha grabado ese vídeo y que ese vídeo tiene que estar en alguna parte, pero nunca se llega a encontrar la grabación. Sin embargo, cuando justo se va a suicidar, la cuerda se rompe. Entonces, Marco, en un intento desesperado, dice de ir a Barcelona porque necesita ropa limpia y que allí van. Obviamente, Carlos dice que no podía contradecirle porque tenía muchísimo miedo y que estaba bajo amenaza. Cuando van allí, compran nueva ropa y van a una sauna. Una sauna a esperar a que la familia Carrillo recogiera en principio, ambos. Pero luego cuando la familia Carrillo llega, Carlos dice que es amenazado a que se esconda ahí, que se quede ahí y que únicamente se llevan a Marco de vuelta a casa. Por eso y por el miedo que sentía, Carlos se esconde durante 2 meses en esa sauna. Y también afirma que quien le ha mantenido durante esos meses ha sido María, la madre de Marco. En su declaración, Carlos también comenta que ha mantenido una especie de relación paralela tanto con Javi como con Marco, y que también había tenido una especie de relación sexoafectiva con María. Obviamente, para desmentir todo esto, Marco vuelve a declarar a la policía. En una de sus últimas versiones dice que nunca ha tenido una relación sexoafectiva con Carlos, sino que
Carlos había abusado sexualmente de él, además en repetidas ocasiones. La policía para este punto sabe que, por mucho que interrogue a ambos sospechosos, es muy difícil que vayan a sacar algo en claro. Pero al mismo tiempo saben que tienen suficientes pruebas como para comenzar un juicio, ya que tienen el loro, las acusaciones entre unos y otros, el lugar del asesinato que es la tienda Chango, es decir, tienen varias pruebas que indican que ellos son los culpables. Es por eso que el 13 de mayo del 2009 comienza un juicio que es muy extenso y muy complicado. Es muy difícil determinar qué hechos son probados, pero en la sentencia se indica lo siguiente. Los tres, Javi, Marco y Carlos, habían ido la noche del 14 a un restaurante. Allí habían cenado y que luego habían decidido ir a la tienda. En la tienda habían decidido hacer una especie de ritual y este ritual sería el ritual que Marco comenta que él había sufrido a manos de Carlos. Pero en vez de terminar como Marco había dicho que su ritual había terminado, en esta ocasión habrían asesinado a Javi. Habrían asesinado a Javi con un loro de piedra de casi 20 kilos. ¿Y por qué en los hechos probados de la sentencia se indica que han sido ambos los asesinos? Pues bien, porque el juez determina que una única persona no puede mover con tanta facilidad ese loro. Es por eso que en los hechos probados se indica que ambos han sido culpables del asesinato de Javi y que el arma homicida también ha sido el loro de piedra. El lugar de los hechos ha sido la tienda Chango y que los motivos se desconocen. En cuanto a María, como ya había adelantado, fue acusada de encubrimiento, pero no se pudo probar y por lo tanto no salió adelante. Finalmente, en julio del 2009, el juicio terminó. Terminó con Carlos y Marco condenados a 17 años de prisión por asesinato. Eso quiere decir que en marzo de este año veremos a Carlos libre y que en junio de 2025 veremos a Marco. Esto no quiere decir que no hayan tenido ya permisos o incluso el tercer grado, pero estarán libres completamente en esas fechas. Junto a la sentencia de 17 años de prisión, también fueron condenados a una orden de alejamiento durante 5 años de la familia de Javi a 1000 metros. Y por último también fueron condenados a una indemnización de 250.000 euros. Hasta aquí este caso, la verdad que es muy interesante. Es cierto que tiene varias versiones, que Marco va cambiando de versión a vez que le interrogan, pero tenemos como hechos comunes, ¿no? Al final ambos coinciden en que algo ocurre en donde se supone que hay un intento de suicidio. Obviamente no se llega a saber si realmente es que la madre de Carlos ha fallecido y que Carlos, en un intento desesperado, va y se intenta suicidar, o que, por el contrario, ha sido Marco quien ha obligado a realizar esa especie de intento de suicidio a Carlos. No se sabe, posiblemente, si somos realistas, nunca se va a saber, pero es curioso que ambos hayan coincidido en eso. También, si nos ponemos a pensar, puede ser que ninguna de las dos cosas haya pasado, ya que, como bien he dicho, han tenido contacto, no sé si directo, no sé si llegaron a tener contacto directo Marcos y Carlos durante esos 2 meses, pero sí que lo ha tenido la madre, María, por lo que quizá llegaron a una especie de acuerdo de, bueno, pues Carlos dice esta cosa, Marco dice la otra y yo qué sé, en su imaginario igual pensarían que la policía, al no conseguir una versión clara de los hechos, quizás no perseguirían la causa, pero existen muchas posibilidades y muchas que incluso, aun pensando y dándole vueltas al caso, nunca vamos a poder imaginar. Obviamente, ellos son los únicos que saben qué ocurrió realmente, pero creo que el juez realiza un trabajo bastante bueno, de aplaudir, porque con la información que tiene, creo que realiza un caso bastante sólido y unos hechos probados bastante
lógicos. En un principio también se observa la posibilidad de acusar a Carlos por el intento de homicidio o asesinato de Marco, pero se descarta. Y se descarta porque en los hechos probados de esta sentencia se habla de que son necesarias 2 personas para manipular el oro de piedra y poder asesinar a alguien. Por eso queda descartado por completo el intento de asesinato a Marco por parte de Carlos. Porque si se dice que se necesitan 2 personas para asesinar a alguien con ese loro, luego esa misma sentencia no puede decir que efectivamente Carlos, él solito, ha podido casi asesinar a Marco con el mismo loro. No tendría lógica. Habría causado un revuelo muy amplio que incluso podrían haberlo quizá recurrido los abogados de Carlos o de Marco y que quizá podría haber reducido la condena o algún cambio en la sentencia posiblemente habría surgido si se llega a dar esa contradicción. Pero por suerte, bueno, el juez fue muy coherente en eso y analizó con bastante cuidado todos los hechos y determinó lo que era más objetivo. Incluso he leído en alguna parte que también el propio juez menciona, bueno, esto es lo que hay, esto es lo que he podido determinar, si tenéis algo más, pues ya me lo diréis, ¿no? Como diciendo, con los datos que tengo, bastante he podido sacar en claro porque al final eran acusaciones que se hacían el uno al otro. También se llega a decir que, bueno, creo que lo he mencionado, que Marco dice que no había tenido una relación sexoafectiva consentida con Carlos, pero luego Carlos al oír eso también menciona que las relaciones que se supone que había tenido consentidas con María no eran consentidas, sino que eran violaciones. El juicio fue un poco uno contra otro, ¿no? Que al final era muy complicado sacar nada en claro, pero bueno, vuelvo a repetir que un aplauso enorme al juez porque de toda la información que tenía consiguió como escarbar lo que parece ser objetivo. Como ya he adelantado, el motivo del asesinato de Javi nunca se llega a saber y bueno, posiblemente nunca se llega a saber. Pero se intentó descartar los 3 motivos más habituales: el sexo, el dinero y la venganza. Se ha barajado la posibilidad de que este asesinato sea realizado por celos, pero no estoy segura hasta qué punto es lógico, ya que se había mencionado que Marco habría asesinado a Javi por motivos de celos. Como ya he dicho, tenían una relación sexoafectiva, Carlos con Marco y Carlos con Javi. Entonces, Marco, al ver que quizá estaba siendo reemplazado por Javi, pues en un ataque de celos o deliberadamente para que Javi no le robara a Carlos, decidió asesinarlo. Pero claro, esto sería creer la versión de Carlos, que puede ser completamente real, yo no digo que no, pero los hechos probados de la sentencia son otros. Y esos son que conjuntamente Carlos y Marco han asesinado a Javi, por lo que no tendría mucho sentido que fuera por celos. Eso sí, puede ser que haya algo más, y es que Marco quizá engañara de alguna forma a Carlos para realizar un ritual y que en ese ritual se les fuera, no sé, un poco la pinza, digamos, ¿no? Y que acabaran asesinando sin querer a Javi. Pero claro, eso no explica todas las heridas que tiene Marco. Es muy complicado entender un poco el motivo que ha llevado a este asesinato, ya que cuando te paras a pensar puedes encontrar 1000 opciones. Pero claro, atendiendo a la sentencia, es un asesinato a 2. ¿Y qué razón pueden volver a los 2 para querer asesinar a Javi? No lo sé. También, obviamente, desconozco la vida que llevaban, la amistad, relación, lo que sea que llevaban los 3. Entonces es muy complicado opinar, ¿no?, sin saber todo eso. Pero con los datos que tenemos nos podemos poner a barajar varias ideas que al final van a ser muy complicadas de mirar a ver si son ciertas o no. Bueno, es un caso resuelto, pero que tiene un pequeño misterio y que al final también está envuelto un poco del misterio, al final, de los rituales, del esoterismo, porque ya no solo es que suceda en una tienda de esoterismo, que sucede, ¿no?, pero que incluso la muerte parece ser parte quizá de un ritual. No sé hasta qué punto eso sea cierto, pero
es una de las posibilidades que habría que barajar como motivos en este caso, porque al final son los tres una especie de creyentes de los rituales y entonces es muy posible que todo esto fuera una especie de ritual. Es que es muy complicado poder determinar algo, pero bueno, están ahí las posibilidades. Luego también he mencionado que, por ejemplo, Carlos será libre dentro de muy poquito, pero esto no quiere decir que vaya a salir y vaya a cometer otro crimen parecido, porque al final en prisión se siguen unos programas con un enfoque de futura reinserción en la sociedad que supongo que tanto Carlos como Marco habrán seguido, y al final tampoco es nada nuevo que vayan a estar en libertad, porque estas fechas que he mencionado son la libertad ya completa de finalización absoluta de sus condenas. Es decir, posiblemente Carlos ya esté prácticamente en libertad, esté cumpliendo un tercer grado y Marco, si no lo está ya, estará posiblemente en camino de conseguirlo. Entonces son personas que ya están prácticamente viviendo entre la sociedad, haciendo una vida completamente normal y que tampoco es con el fin de asustar, ¿no?, el mencionar las fechas. Simplemente, pues, en este caso he conseguido esa información y me parecía interesante mencionar que quedarían en libertad en 2023 y 2025. Pero que tampoco hay nada de lo que preocuparse porque al final son personas que en principio están completamente reeducadas, rehabilitadas y que van a estar muy pronto reinsertadas en la sociedad como personas que van a pasar desapercibidas. O sea, si no conoces sus caras y no les ves sus caras, no hay por qué saber que han asesinado a una persona. Y ya por último, me gustaría mencionar esa acusación que realiza Carlos a la familia Carrillo por el tema de las drogas. Puede ser una posibilidad lógica, pero no entiendo muy bien cómo podrías encajar el asesinato de Javi en todo ese asunto. Es cierto que si nos paramos a pensar en el caso, puede que tenga sentido la versión de Carlos, porque al final, si realmente creemos que esta familia se dedica a las drogas, podemos entender que son personas, entre comillas, como peligrosas o personas que se mueven en el mundo de la criminalidad y de los delitos. Entonces puede encajar perfectamente que Marco, posiblemente por celos, haya podido asesinar a Javi y que la familia Carrillo haya ayudado a Marco, ¿no? Ayudado de una forma no muy efectiva, porque al final acabó en la cárcel, pero que haya intentado brindar esa ayuda. Y eso también explicaría por qué al final Carlos estuvo durante 2 meses escondido. Explicaría también, o podría llegar a explicar también, el intento de suicidio que no sé si llegó a ocurrir realmente. También explicaría el motivo de la grabación que dice realizar Carlos, ya que si estás amenazado por una familia con bastante poder, perfectamente realizas esa grabación. Sin embargo, no se ha encontrado la grabación, por lo que mucha de la información que comenta Carlos en su versión se tiene que poner en duda, por el simple hecho de que al final no hay pruebas suficientes que sustenten eso, como tampoco hay pruebas suficientes que sustenten todas las versiones que ha contado Marco. Únicamente al final se sustenta que ambas personas han estado involucradas en un asesinato y que el arma del crimen indudablemente es un loro de piedra de 15-20 kilos. Que puede que lo moviera solamente una persona y que una única persona pudiera haber asesinado a Javi, existe la posibilidad. Como también existe que hayan sido los dos. Entonces, es muy complicado. Yo la verdad que creo que el juez, con todo lo que tenía y que al final con las pruebas que había, realizó un excelente trabajo y que a pesar de que no conozcamos la trama real, ¿no?, de este caso, creo que es un caso bastante interesante y que se puede reflexionar mucho sobre él. Así que quedo atenta a vuestras opiniones, a ver qué pensáis de ello. Obviamente encantada de recibir recomendaciones de casos como este, que ha sido una recomendación, así que muchas gracias a la persona que me lo mandó. Y si queréis saber cuándo subo el próximo episodio, estar atentos a mi Instagram, que subiré en historias cuando es. Y por mi parte, nada más que decir. Muchas gracias y nos veremos en el próximo episodio, que será muy pronto. Muchas gracias.